Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast diario de Mantrailing, un podcast pensado para todos los amantes del mantrailing, en el que comparto con todos vosotros mis experiencias, aprendizajes, noticias y curiosidades sobre esta apasionante modalidad de búsqueda de personas con perros. Soy Mónica Díaz Trías y os invito a acompañarme en este apasionante viaje. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, ya sabéis que me gusta que el podcast tenga una regularidad y colgar un episodio cada primero y cada 15 de mes, pero esta vez ha sido prácticamente imposible porque nos fuimos, Ernest y yo, junto con otra instructora del INBTI a Taiwán, y los días antes fueron bastante frenéticos, acabando de preparar cosas, y no pude grabar el podcast cuando tocaba. Por eso no se emitió el día 15 y se va a emitir un poquito más tarde. Pero bueno, no pasa nada, es una cosa que hago pues cuando puedo. Me la impongo como obligación porque creo que es importante difundir información y conocimientos, y por eso lo hago de manera gratuita para que llegue a todo el mundo. Pero a veces, pues si no se puede, pues no se puede. Y ya está. Bueno, pues claro, acabando de aterrizar de Taiwán con la cabeza todavía llena de cosas, ¿no? Creo que es óptimo, es ideal que este podcast vaya dedicado a eso, ¿no? A esta aventura taiwanesa, y que os explique un poco, si os apetece, pues cómo lo vivimos desde el principio, desde cuando se gestó el proyecto hasta ahora que ya hemos regresado. Pues bueno, allí vamos. Hacía tiempo, casi un año, de hecho, que se empezó a hablar de esta posibilidad, ¿no? De este proyecto. Quizás un poco menos, pero bueno, nosotros tenemos un conocido, un compañero un par de compañeros en Madrid, en la UCR España, Samuel Ríos y David Sánchez, que estuvieron compitiendo, bueno, compiten porque son miembros del AIRO, compiten en pruebas del AIRO, y Samuel tuvo no la fortuna, porque eso es trabajo, pero bueno, fue campeón del mundo en el 2023, si no me equivoco, de escombros. Eso hizo que llamara la atención a mucha gente de todo el mundo, obviamente, que también son miembros de la IRA y compiten, entre los cuales estaban gente pues, de Taiwán. Esta gente admiran muchísimo a estos dos compañeros, a Samuel y a David, y en especial a Samuel, que es con quien consiguió este gran logro. Y bueno, les siguen por redes, etcétera, etcétera, están en contacto, etcétera, etcétera. Y una vez una chica de Taiwán, Sonia, vino a España a encontrarse pues con Samuel, a aprender de ellos, porque bueno, están muy interesados, ¿no? Y coincidió que subieron a hacer un fin de semana bueno, un par de días de entrenamiento en avalanchas aquí en el Pirineo catalán, y estaba Ernest, porque entrenan juntos de vez en cuando. Entonces allí conoció a Ernest, conoció a nuestros perros, a Tex y a Benito. Ernest se había llevado también a Benito porque yo no recuerdo dónde estaba, pero estaba fuera. Ernest se fue al Pirineo con todos nuestros perros. Y allí, pues, de hecho, incluso Sonia cogió a Benito para hacer algunos trials. Estuvieron hablando y es donde ella mostró un interés muy grande por conocer más, ¿no? Por comprender más esta visión del mantrailing que tenemos nosotros. Y bueno, allí surgió este interés, ¿no? Que hizo que ella más adelante nos propusiera viajar a Taiwán, pero claro, todo lo que implica esto es muchísimo, ¿no? Incluso a nivel económico. Los billetes de avión son bastante caros, entonces hubo que pensárselo mucho. Montamos una estructura de trabajo. Nos pidieron, claro, un seminario de 2 días o 3 no es nada, ¿no? Una vez te desplazas, nos pidieron una formación de 5 días y nos pidieron hacer evaluaciones 2 días más. Entonces fuimos desarrollando todo un programa de formación desde el día 1, 2, 3, 4, 5, pues lo que hacíamos cada día, porque nuestro objetivo era que tuviesen una visión general de todo lo que es el método Kocher de mantrailing, para que comprendieran todo lo que les puede ofrecer esta metodología de entrenamiento, ¿no? Desde la formación desde cero, inicial totalmente, hasta pues cosas más avanzadas, ¿no? Como podrían ser hacer castings para buscar el olor, etcétera, etcétera. Y fuimos desarrollando esto, fuimos preparando una parte teórica que les fuimos enviando unos PDFs y luego también unas presentaciones que hicimos alguna online para que tuvieran algunas ideas ya antes de que nosotros aterrizáramos. Y luego ya, pues cada día
teníamos estructurado que por las mañanas, una vez allí, me refiero, por las mañanas hacíamos 1 hora y media o así de teoría en un aula y luego el resto del día era práctica. ¿Qué nos pasó? Que al final hubo 2 días que no hicimos práctica, teórica, porque es que se nos comía mucha parte de la mañana, porque además surgían preguntas y así, y decidimos hacer más práctica, ¿no? Pero bueno, igualmente se les mandaba cada día pues un temario, y eso creo que funcionó muy bien. Ahora, por ejemplo, así de memoria no lo tengo aquí, pero por ejemplo, pues hablamos de la intro que ya les enviamos, que era el olor y las bases, los pilares de este método, para que tuvieran un poco de idea. A los traductores, luego hablaré de ellos, les enviamos un glosario con información, con las palabras clave, para que las pudieran traducir no solo al inglés, que el inglés, bueno, obviamente, pero al chino, claro. Es una terminología que en chino pues no existe, no existía hasta ahora, no había que definirla. Entonces, todo eso fue un trabajo previo. Hicimos algunas reuniones Zoom, hicimos reuniones para conocernos también con los traductores. Teníamos 2 traductoras de inglés a chino. Allí en Taiwán se habla el chino tradicional. Y un traductor de español-chino para Ernest, que era un chico, bueno, fabuloso, Héctor, de Zaragoza, que hace 7 años que está viviendo allí, ¿no? Y está especializado en chino, en el idioma, cultura, etcétera, chinos, y da clases allí de español. Y la verdad es que fue una pasada. Los 3 traductores fueron una pasada. Ya sabéis que cuando impartimos seminarios en un país distinto del nuestro, en otra lengua, el papel del traductor o del intérprete es importantísimo, porque yo como instructora puedo estar explicando muchas cosas, pero si el traductor no las traduce bien, la información que recibe el alumno es la que recibe del traductor directamente. Entonces, es importantísimo. Por eso hicimos estas reuniones Zoom previas, primero para que nos oyeran la voz, se vieran cómo hablamos y un poco pues nos conocieran más. Y sobre todo este tema de la terminología. Ellos, por ejemplo, estaban muy interesados en que les enviáramos antes de hacer las presentaciones, en el PowerPoint, digamos, en el aula, cada día, que ellos ya tuvieran el PDF antes con el temario, digamos, con el texto, porque así se hacían un poco más a la idea y se preparaban para hacer bien la interpretación. Esto era importantísimo, sobre todo para el chico, para Héctor, el intérprete de Ernest, porque él, claro, necesitaba tener bien claro qué eran las cosas en castellano para luego poderlas traducir bien al chino, ¿no? Y tenían que ponerse de acuerdo los 3 intérpretes para traducir las cosas igual, ¿no? A los grupos. Entonces fue toda una tarea bastante importante. Muy interesante, ¿eh? También fue súper interesante. Además, ellos fueron súper majos, súper colaboradores. Y todo esto lo hacían porque tenían un interés enorme en hacerlo bien, ¿no? Y eso está genial. Pues bueno, una vez preparamos todo esto, hasta que no recibimos los billetes de avión, no acabábamos de creérnoslo, la verdad, porque era, ya os digo, un proyecto muy complejo. Pero sí, nos, nos enviaron los billetes y pues para allá que nos fuimos. El viaje nos fue genial, largo, muy largo, porque fuimos a Barcelona, Dubái, Taipei y bueno, llegamos un poco desorientados, pero bueno, fue todo muy bien. Nos recibieron en el aeropuerto y teníamos que irnos a un par de horas de distancia, ¿vale? Y nos fuimos a un sitio pues espectacular, espectacular. Nosotros les habíamos comentado que para preparar nuestra formación teníamos que desplazarnos pues por las calles o así, buscar ubicaciones donde poder entrenar, ¿no? Cada día un poco distintas. Y sí, la chica nos dijo, Sonia nos dijo, ningún problema, lo miraremos antes, tal y cual. Pero la verdad es que llegamos a este sitio donde íbamos a hacer las partes teóricas cada día y nos dimos cuenta que estábamos delante de un monstruo enorme de instalaciones espectaculares y no nos movimos de allí. No salimos en todos los días porque es que había tantas posibilidades para entrenar, tantas, que, bueno, que no necesitamos salir. Es un centro de entrenamiento de preparación de los bomberos de policía, protección civil, que es el mayor de Asia y el tercero más grande de todo el mundo. Son unas instalaciones, si habéis visto el vídeo que colgué en redes, son unas instalaciones enormes en las que hay zonas en las que se trabajan cosas distintas, ¿no? Rescate en terremotos, rescate en túneles,
rescate en trenes, en metros, en aviones, en barcos. O sea, hay simulaciones de todo esto en las que pueden entrenar. Evidentemente hay trozos de monte y bosque. Hay de todo. Es una pasada. O sea, no os lo podéis llegar ni a imaginar. Ernest casi se pone a llorar de lo enorme que era todo. O sea, ¿sabes? Aquello dices, Dios mío, eso es el paraíso de cualquier bombero o cualquier persona que se prepara, tipo protección civil, etcétera, etcétera. La verdad es que solo eso ya valía la pena, porque íbamos de sorpresa en sorpresa cuando nos lo enseñaron todo. Entonces, ya os digo, no necesitamos irnos más allá de aquí. Si en un futuro, que seguramente sí, volvemos, mm, no está todo nada cerrado, ¿eh? Pero bueno, la intención aparentemente sí, es que volvamos al menos el año que viene una vez. Sí que a lo mejor ya saldríamos fuera, ¿no? Pero de momento allí estuvimos genial para entrenar. Entonces, éramos 3 instructores porque había 24 binomios. Inicialmente teníamos que ser solo 2, pero el interés fue tan grande que tuvieron que aumentar el número de participantes, con lo que fuimos con un instructor más y tuvimos un mogollón increíble de observadores. Nunca habíamos tenido tantos. De repente veías que había un montón de gente y digo, ostras, como observadores. Y Sonia me dijo que eran unos 30. O sea que súper contentos porque la verdad es que vino gente de toda la isla, gente, policías, grupos de búsqueda y rescate, muchos bomberos interesadísimos y eso, ¡buah! Nos encantó, fue una pasada. Todos profesionales o voluntarios que se dedican, digamos, casi casi como profesionales, me refiero, no había particulares. El mantrailing de momento es una actividad que allí no se concibe como actividad lúdica, terapéutica en absoluto, nada de esto, solamente tiene esta vertiente operativa. Cosa que es gracioso, ya os digo, cuando viajas, porque la gente, claro, todo es distinto en cada país, ¿no? Y allí estamos en la otra punta del mundo, pues allí, como terapias o como lúdico deportivo, no existe el mantrailing, que a lo mejor existirá en más adelante, pero bueno, de momento no. Entonces, todos estos grupos, pues súper interesados, súper motivados y muy abiertos a aprender. Nos encontramos gente con muchísimas ganas de aprender y con ganas de hacer preguntas. Entonces, os explico un poquito porque, claro, llegamos allí y lo primero que nos sorprendió y primero nos preocupó muchísimo es que, no sé si, claro, como podéis imaginaros, Taiwán es una zona en la que hay muchos terremotos, muchos terremotos. Entonces, uno de los requisitos de todos los perros de búsqueda y rescate de Taiwán es que hagan escombros, búsquedas en escombros. Y nos encontramos con que todos los perros del seminario o de la formación hacían escombros y algunos venteo. Claro, nos dicen eso y nos miramos los instructores y decimos, ostras, pues aquí vamos mal, porque ya sabéis que nosotros, bueno, siempre hacemos la diferenciación entre los perros de mantrailing que siguen el olor, los perros de venteo que buscan el olor, ¿no? Dentro de los perros de venteo pues tenemos los perros de grandes áreas, de escombros, de avalanchas de nieve, de deslizamientos del terreno. Y entonces nos encontramos con perros que tienen experiencia en mayor o menor grado en escombros, es decir, en buscar conos de olor enterrados entre escombros y que vienen a participar en este taller de mantrailing o formación de mantrailing. Y primero, la verdad, nos asustamos un poco y estuvimos hablando bastante sobre el tema, ¿no? Como nosotros en la teoría les explicábamos la diferencia entre buscar y seguir, pues nos encontramos en que eso, que sus perros teníamos que explicarles que seguir el olor también tenía premio. Y bueno, lo que nos pensábamos que primero sería una tarea titánica y prácticamente imposible porque dijimos, madre mía, ¿cómo lo lograremos? Resultó pues, que yo qué sé, que los perros lo entendieron enseguida. Fue una pasada. Nos quedamos gratamente sorprendidos los 3 instructores porque entendieron enseguida lo que era este nuevo juego, ¿no? De seguir el olor más que buscarlo. Y bueno, y avanzamos, hicimos cosas increíbles, si os tengo que decir la verdad. En 5 días les preparamos ejercicios desde lo más simple hasta lo más complejo, dentro de unos límites, y los perros lo entendieron todo. Y no solamente los perros, sino los guías, que eso es lo más importante. ¿Vale? Algunos ya hacían mantrailing. Siguiendo otras metodologías, se estaban formando algunos con un agente de Alemania,
¿vale? Que yo no conozco exactamente cómo entrenan, tampoco vamos a decir nombres, pero bueno, una manera de hacer bastante distinta de la nuestra, ¿no? Muy rural todo, todo muy poco contaminado, muy orientados al suelo. Ya sabéis que ahora, por desgracia, observo que hay esta tendencia de hacer que los perros de Mantrailing vayan más como a rastro. Y eso, bueno, ya hablaré un día de esto porque esto me genera a mí mucha inquietud. Inquietud y un poco de frustración, me da un poco de rabia. Pero bueno, total, que hacían las cosas de manera muy distinta. Pero, como os digo, todos los guías estaban tan abiertos a aprender que yo no me he encontrado, y lo comentábamos con Ernesto y con Irina, no nos hemos encontrado gente tan abierta a aprender, tan predispuestos a cambiar cosas o a hacer cosas nuevas. No tuvimos en ningún momento esa sensación que a veces tenemos por aquí en Europa, que la gente le propones cosas y te miran de manera muy reacia, no quieren cambiar, te critican incluso a veces, esto no me parece bien. Entonces, este tipo de rechazo que recibimos aquí a veces, que a veces no es mala intención, a veces es simplemente de, esto no me lo creo, esto no puede ser. Esto no nos lo encontramos en ningún momento allí. Es que os lo digo de verdad, fue una pasada. Les propones hacer un intensity, pues te hacen el intensity, aunque no lo hayan hecho nunca. Todo, o sea, todo lo que les proponías, todo lo recibían como si fueran esponjas con ganas de aprender. Lo que pensábamos nosotros es que al vivir en una isla y estar muy aislados, ellos necesitan aprender y quieren aprender. Y eso, bueno, no sé, hace que ya te digo, que les proponías algo, pues adelante. Hablábamos mucho, nos preguntaban muchísimo. Y yo les decía siempre, si hay algo que no entendéis, por favor, preguntadlo, paradme y lo aclaramos, ¿no? Porque, claro, sobre todo, habiendo hecho ya otras cosas de mantrailing, muchos de ellos, pues claro, podían tener dudas de cómo lo hacíamos nosotros. Y no, fue espectacular, espectacular lo abiertos que estaban y les explotaba la cabeza a veces por lo que proponíamos. Ya sabéis que nosotros, por ejemplo, entrenamos mucho ¿no? en urbano, mezclamos mucho cambios de terreno, superficies de terreno, ¿no? De hierba, asfalto, todo lo hacemos. Trabajamos mucho con contaminación del mismo olor. Es decir, que en un punto, pues hacemos un trail a la derecha, hacemos otro trail a la izquierda, lo vamos a mirar todos seguimos todos los trails, con lo que estamos creando un montón de confusión olfativa para los perros. Y ellos no estaban acostumbrados a esto y alucinaron, pero es que alucinaron. Además es que vieron que los perros no tenían ningún problema en hacer estas cosas. Por ejemplo, me acuerdo un día que hacíamos un trail, teníamos que preparar, bueno, hicimos una antigüedad que trazamos por la mañana y luego, antes de hacerla, cada instructor en su grupo hizo un intensity antes, ¿no? Con el mismo figurante que había trazado la antigüedad, ¿no? Para que cuando fueran, estábamos muy lejos del punto, para que cuando fuéramos al punto donde tenían que hacer el trail, pues al entregarles el artículo de olor, recordaran la emoción de haber encontrado al figurante antes, en un intensity, para salir como más motivados o esforzarse más en la antigüedad, ¿vale? Eso es una estrategia que tenemos nosotros. Ya hablaré un día, no sé si he hablado, no me acuerdo, de cómo se preparan las antigüedades o cómo lo hacemos nosotros en el método Kocher. Bueno, total, que esta chica que hizo estos trials, que además es majísima y es una chica que es, bueno, una crack en venteo. Su perra es una labradora chocolate que ha recibido muchísimos premios por búsquedas en escombros y por servicios en escombros. Pues esta chica nos hizo la figurancia de todos los perros, pero estábamos en una zona con nuestro grupito de 8 perros. Entonces, trazaba un trail hacia la derecha. Vale, siguiente perro, recto, siguiente perro, hacia la izquierda, luego a la derecha. Ella era la figurante de todos. Pues no hubo ningún perro que no encontrase el trail más fresco de esta chica. Que eso nosotros ya lo sabemos, pero la gente alucinaba. Y yo les preguntaba, ¿os dais cuenta que no hay ningún perro que dude? Dice, sí, parece increíble, ¿no? Son estas cosas que yo creo que si no las ves no las acabas de entender. Pero bueno, yo lo decía porque esto les explotaba un poco la cabeza. Les hablamos de la importancia de hacer ejercicios con motivación, ¿no? De siempre bajar los criterios, ¿no? Para que el perro tenga éxito. Toda esta filosofía de trabajo nuestra, para que una vez nosotros nos fuéramos de allí, pues ellos, que se quedaban muy solos, si querían seguir practicando, al menos se quedaran con estas ideas básicas, ¿no? De cómo montar ejercicios, del por qué
hacer los trabajos los trials con motivación al inicio o al final de los trials, para crear este estado mental en el perro. O sea, toda una filosofía de entrenamiento de esta metodología que luego ellos podían, junto a sus recuerdos, con vídeos, ¿no? Grabaron todos, ¿no? Todos, estaban interesadísimos. Grababan audios, grababan vídeos. Entonces, todo esto, junto con eso, los vídeos y la parte teórica por escrito que les enviamos, pues eso les puede ayudar luego a seguir ellos entrenando, más o menos, pues aunque estén solos y lejos, ¿no? Y esto, bueno, pues nos gustó muchísimo. También otra cosa que les rompió un poco los esquemas era el hecho de que nosotros insistíamos en que el perro de Mantrailing no va de la A a la B y encuentra a la persona. El perro de Mantrailing a nivel operativo, y todos eran gente que son ya operativos en otras modalidades de búsqueda y quieren serlo también en Mantrailing, pues insistir en el que el perro de Mantrailing da información. Sobre todo eso, si hay trail en el inicio, en el punto de inicio, hacia dónde va, dónde acaba, o si no hay trail. Y esto ellos nunca lo habían experimentado, nunca les habían explicado esto. Y ya te digo, les explotaba la cabeza y se dieron cuenta de lo importante que es esto, ¿no? Es un poco igual que Ernest, ¿no? Aquí, o otra gente operativa que está siguiendo el método Kocher porque les da esta información. Si tú formas parte de un grupo de búsqueda, sea bomberos o eres un policía y quieres ir a buscar personas, tú cuentas con compañeros en las búsquedas que te ayudan, ¿no? Que forman parte de ese operativo que se monta, en el que no solamente está el perro de Mantrailing o el de Denteo, están muchas otras herramientas tipo drones, tipo helicópteros y voluntarios a pie, por ejemplo, o en coche, que también forman parte de la búsqueda. Entonces, ellos, su idea, lo que les habían explicado era, pues eso, ir a un punto, seguir el trail y encontrar la persona. Pero esto no es la realidad, esto es el mundo de Happy, ¿no? El desear esto. La realidad es mucho más compleja, ¿no? Y lo que les hablamos de sobre todo tener perros honestos, perros que no se inventan los trails, que si no hay trail no se vayan a Pernambuco en un trail fantasma, ¿no? Pues solo por el hecho de trabajar o complacer al guía. Entonces todas estas cosas que para nosotros ya son tan claras y básicas, pues para ellos eran muy nuevas. Yo me acuerdo que estaba haciendo un trail un chico en una de las evaluaciones y yo tenía al lado una chica que es policía. Y vamos comentando y tal, y dice, ostras, pero va un poco lejos de aquí, tal y cual. Digo, no te preocupes, digo, el perro, ya verás de cuando tenga que hacer el ángulo hacia la izquierda, veremos algo, veremos un cambio de comportamiento en el perro que nos dice que está siguiendo el trail. Y efectivamente el perro, pam, 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 y se va a la izquierda. La tía alucinaba, porque ellos no están acostumbrados a leer al perro, ellos no les han explicado leer al perro, la importancia de leer al perro y observar estos movimientos, ¿no? Y bueno, esto es otra cosa de la que alucinaron, porque, ya os digo, ellos simplemente les enseñan a seguir al perro, el perro sigue el trail y encuentra, ¿vale? Hablando de las evaluaciones, mucha gente quiso probar las evaluaciones. Claro, nosotros viendo lo que vimos cuando llegamos, pensamos que es imposible que pasen la evaluación del INBTI, es imposible. Y porque es que no habían hecho nunca un no-olor, un final de trail, un casting, y todo esto forma parte de la evaluación del INBTI. Os invito a que la leáis toda en inbti.com, que también está en castellano, que la traduje yo, todos los parámetros. Entonces, claro, Ernesto y yo dijimos, madre mía, esto es imposible. Pero claro, como bueno, el trato era ir 5 días a hacer formación y 2 de evaluaciones, pues lo teníamos que ofrecer, ¿no? A la gente. Se apuntaron 17 de 24, o sea que muchísimos. Y claro, como no queríamos, ellos nos dijeron, no pasa nada si creéis que algún binomio no es apto o no puede hacerlo, simplemente decidlo y ellos lo entenderán, no habrá nadie que se frustre porque quiera probar si no está preparado, se lo decís y ya está. Esto es otra cosa muy guay de los taiwaneses, que no se toman nada personal. Si tú le dices tu perro no está preparado, ok, perfecto, muchas gracias. Y eso nos lo dijeron los traductores y la organizadora, ¿sabes? Porque Ernest dice, esto me sabe mal no darles la oportunidad si quieren probarlo. Y ella dijo, no, saben que tú eres el que evalúas, tú eres el que tienes la potestad de decir tú sí, tú no. No porque no quieras, sino porque crees que no están preparados. Pero bueno, al final, ¿sabéis lo que decidimos?
pues como mucha gente, ya os digo, 17 querían probarlo, lo que hicimos fue decir, vale, pues como solo teníamos 2 días y la evaluación del INBTI es súper intensa, dijimos, vale, haremos pruebas eliminatorias. Harán un primer ejercicio y si ese ejercicio no lo pasan, eliminados. Y así vamos a ir eliminando gente, cosa que es lo que pasó, porque iban muy verdes. En las pruebas del INBTI nunca te evalúas haciendo como 4 trials o así, en los que vas a hacer un no olor, un final de trial, una antigüedad y una recogida de vehículo, más o menos, tienes que cubrir esto. Hay en las que hay una parada también de 2 minutos a 5 minutos. Entonces todos estos parámetros se evalúan también un buen marcaje, se evalúa también que sepas tomar el trail, que sepas la dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo esto se hace en 4 trials, por ejemplo, en los que no sabes cuando te dan el artículo qué vas haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Si es un olor, si es no sé qué, si es un final de trial, te dan el artículo y tú tienes que empezar en ese punto. Y deducir por lo que hace el perro, pues, ¿qué pasa? Pues entonces, la primera prueba lo que hacíamos era alternar. A algunos la primera prueba era el no olor, para otros la primera prueba era un trial con final de trial, sin figurante. Entonces ellos no sabían. Entonces, claro, el final de trial también es muy interesante porque aunque simplemente el perro no se va a ningún sitio y te lo tiene que marcar, es muy importante, ¿no? Es una de las cosas principales que tiene que saber un perro operativo. Y bueno, y sobre todo lo que enseña el final de olor es que el perro no vaya a buscar olores fantasmas o no se invente un trail. Entonces aquí lo que pasó es que algunos perros, pues eso, no hicieron un olor, sino que se fueron como si quieran un trail. Y a un cierto punto, pues les parábamos, pues no tienes trail hasta aquí. Les eliminábamos. O si empezaban el trail y su trail era un recogida de vehículo, un trail, un par de cruces más recogida de vehículo, pues bueno, hubo algunos que lo pasaron, otros pues que no. Buscando siempre que es un poco de manga ancha para que, claro, no suspendieran todos, porque nosotros no queríamos que suspendieran todos, queríamos que alguno tuviera éxito. Y bueno, pero bueno, ellos lo entendieron muy bien. Al final solo probó uno, porque ya os digo, son 4 ejercicios muy intensos. Además, tenían solamente medio día. Dividimos a los perros por grupos, unos un día por la mañana, otros un día por la tarde, otros un día por la mañana y por la tarde. Entonces, no podíamos hacerlo de otra manera. Y les gustó mucho la experiencia. De hecho, un chico que sí que se casi, bueno, que hizo 3 de las pruebas bien y la última no, el casting no. Pues este chico dijo, yo he hecho pruebas de la hilo de escombros, he hecho pruebas, dice, y nunca había estado tan nervioso. Porque yo creo que lo que más nervioso les ponía era que te daban el artículo de olor y no sabías nada de lo que te venía. Disculpad. Y cuando ellos habían hecho incluso alguna prueba de mantrailing, siempre sabían que había trail, ¿no? Entonces eso ya les daba una cierta tranquilidad. Pero bueno, fue muy bien, la verdad. Ya os digo, suspendieron solo uno. Pero una cosa que me gustó muchísimo es que el responsable de la organización de TDDA, Taiwan Detection Dog Association, que bueno, es una asociación que yo me quito el sombrero de lo maravillosa que fue, que es, pues este hombre dijo, ¿sabéis qué? Como es la primera vez que la hacemos, todas las evaluaciones la gente no tenía que pagar, estaban incluidas dentro del importe que pagaron por la inscripción. Eso fue una gentileza por su parte. Nosotros por nuestra parte dijimos, Ernest decidió que la gente que hacía solamente una de los ejercicios, digamos, y suspendía, ese tampoco se cobraba. Entonces llegamos a unos acuerdos muy beneficiosos por parte de todo el mundo, porque, bueno, la verdad es que estuvimos muy a gusto, nos trataron muy bien y al ser la primera vez, pues Ernest, que es el evaluador, lo deseó de esta manera. Total, que muy bien, y hablando, ya para acabar, no alargarme, para acabar un poquito de explicar lo que se decía antes, la organización fue espectacular. Nos llevaron, bueno, en bandeja todo. O sea, un alojamiento fantástico, cada día cenar en un sitio distinto. La comida nos ha enamorado, o sea, unos caldos, unas sopas reconfortantes con unos gustos exquisitos, todo. Por la mañana, durante la teoría, nos traían el café, pero sin decirlo ya, ¿eh? Una vez les dijimos un día, el primer día, lo que nos gustaba cada día. Por la tarde
nos traían cada tarde un boba tea yo me acuerdo que el primer día fue un boba tea buenísimo, luego yo les dije, ostras, no, porque a lo mejor me costó dormir el primer día, claro, el jet lag es un poco importante, y luego me trajeron un boba milk, que es una leche con boba, esas perlas de tapioca, otro día uno con cacao, bueno, cada uno más bueno que el otro. Sí, sí, nos trataron muy bien. Y otra cosa que tengo que decir que fue espectacular es si la organización de los ejercicios, de los trials, la gente predispuesta, todos con ganas de hacer de figurantes, muy, muy buenos figurantes, porque como ya tienen experiencia en otras modalidades como escombros, saben cómo motivar a los perros. O sea, fue espectacular. Yo le comentaba para preparar la evaluación, por ejemplo, a Sonia, necesitamos un figurante para la recogida de vehículos, necesitamos un figurante para no sé qué. O sea, ¡pam! Ya única, esto es tu figurante para eso, esto es tu figurante para lo otro. O sea, es que me surgían, yo solamente tenía que pedir lo que necesitaba y ¡pum! Ya tenía un voluntario siempre con ganas de colaborar todos, ¿sabes? Y a veces era, vale, pues me trazas el final de trail y te tienes que ir, no puedes estar ya por aquí. Vale, pues nada, se iba 3 o 4 horas por no sé dónde, ¿sabéis? Y eso, ¿no? Y me tienes que preparar 5 artículos de olor y me tienes que hacer esto. Todo, o sea, yo solamente tenía que decirlo y Sonia, o sea, como yo ni me enteraba, me aparecían los figurantes, me aparecían ya bolsitas, dije, mira, todos estos son los artículos de olor. Bastó decirles un día, mira, para hacer artículos de olor, cógete unas gasas, en doble bolsa, ¡pum! Siempre. Ya está, no tuve que decirlo más. O sea, este nivel de eficacia en las cosas, yo creo que no lo hemos visto en Europa. Me sabe mal decirlo, pero no me cansaré. Y se lo comentamos a ellos, esta admiración total por una gente tan organizada. Lo mismo cuando hacían los trails. Mira, un intensity. Cuando aprendieron cómo hacer el intensity, ya no tenías que explicarles más. Le explicamos el retardado, ya no tenías que explicarles más. Yo no sé si estudiaban por las noches o qué, pero así como aquí, y con todo el respeto, y que no pasa nada, a cada persona le tienes que ir repitiendo el intensity, llegas al punto, dejas el arnés al suelo, haces la vuelta de inventario. No, o sea, es que yo les decía, chicos, digo, no sé qué está pasando, pero yo os digo, además les decías, ¿cómo quieres empezar? Intensity, retardado, ¡pum! Intensity. Entendieron enseguida el porqué del intensity, por ejemplo, ¿no? Del retardado. Pues lo hacían. Y incluso en las pruebas, en las evaluaciones, hubo gente que cuando acababan su ejercicio decían, yo quiero hacer un intensity después, ¿no? Y, ostras, alucinamos. Es decir, que esa predisposición a aprender no es por nada, pero es algo que a lo mejor, o sea, deberíamos intentar hacer aquí también, ¿no? Alguien comentaba, no me acuerdo si quizás Irina o Ernest decían, a lo mejor es porque como están tan lejos de todo, tienen que aprovechar mucho lo que se les explica y los conocimientos que se les transmiten, ¿no? Y no sé, quizás fue por eso, ¿no? Pero yo os digo, una predisposición total y unas ganas de aprender. Toda la gente siguiendo todos los trails, luego a lo mejor alguno no, pero de verdad, todos, incluso los observadores, aprendiendo, mirando cada trail, escuchando todo lo que yo explicaba. No sé, no sé, no tengo palabras para describirlo más. O sea que, bueno, sin duda muchas ganas de volver si nos invitan. Nos dijeron que querrían hacerlo, querrían primero hacer un seguimiento online, que afortunadamente se puede hacer, ¿no? Tenemos que establecer todavía un poco el cómo, ¿no? Tienen que pasar unos cuantos días porque estamos a tope y todavía con jet lag, pero sí. O sea que nada, no sé si tenéis alguna curiosidad más por saber, pero de momento esto es lo que, y está además haciendo un podcast bastante largo. Esto fue lo que aprendimos, esto fue lo que yo observé y lo que me apetecía transmitiros. O sea que cuando vayáis a un seminario, esforzaros por escuchar, esforzaros por colaborar, porque eso para los instructores es una gran satisfacción. Pues nada más, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cositas y nos vemos o escuchamos en el próximo. Hasta luego.